buenas tardes. Bienvenidos a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Desde la dirección del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social les damos la bienvenida. Al momento tenemos 78 participantes y le agradecemos a las personas que van a estar como panelistas en este importante foro. El día de hoy me acompañan en la mesa principal la doctora Wendolyn Bravo Zurizo, que es la coordinadora de investigación, el doctor Juan Diego Terán, especialista de la Comisión Americana del Adulto Mayor, y el doctor Jorge Luis Ortelín Pon, que es especialista de la Comisión Americana Jurídico-Social y quien ha estado a cargo de la coordinación de la presente actividad. El día de hoy vamos a compartirles un estudio que se realizó con un esfuerzo de Oxfam, Claxo y del CIES sobre la transparencia del precio de medicamentos como un mecanismo efectivo para contrarrestar la captura del Estado en políticas de sanidad. Este estudio trae una valoración de los factores que tienen que ver con la transparencia en el precio de medicamentos y que todos reconocemos que durante muchos años se ha venido observando el proceso debido a que el medicamento es uno de los principales parámetros que se utilizan para valorar el acceso a los servicios de salud. En ese sentido, el contar con un sistema transparente relacionado con el precio requiere de una serie de estudios, de análisis, de participación de diversos actores que tienen que ver desde el momento en que se genera la indicación del medicamento hasta todo lo que es su cadena de logística y toda la distribución y, para terminar de completar el ciclo, la utilización correcta de parte del usuario. Entonces, todo esto tiene una generación de costos importantes que se puso en forma muy evidente durante la pandemia de COVID-19. Durante la pandemia hubo una vigilancia especial, por decir así, a nivel mundial, sobre un insumo que había que impartirle a la comunidad en una forma masiva y que requería de un soporte muy importante en lo relacionado con política pública. En ese sentido, este estudio tiene conclusiones muy importantes que ustedes van a escuchar directamente de los expertos. El día de hoy tenemos como moderadora al doctor Juan Diego Terán, quien es especialista de la Comisión Americana del Adulto Mayor. El doctor Terán tiene estudios de población y es maestro en demografía por el Colegio de México, economista por la Universidad Autónoma de Zacatecas. La experiencia laboral ha estado centrada en la investigación de los fenómenos poblacionales que tienen que ver con la migración internacional, México-Estados Unidos, las transformaciones de los perfiles poblacionales y el envejecimiento demográfico, así como también en el diseño de indicadores que evidencian la discriminación y la desigualdad en la población mexicana. Se ha desempeñado como investigador asociado en proyectos desarrollados por instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económica y la Universidad Autónoma de Zacatecas. Además, ha realizado consultorías para organismos internacionales. Cuenta con algunas publicaciones sobre la migración México-Estados Unidos y el cambio espacial de dicho fenómeno, además de tener amplia experiencia en diseño de instrumentos de levantamiento de información, coordinación en campo y procesamiento de información de fenómenos poblacionales. Actualmente se desempeña como especialista de la Comisión Americana del Adulto Mayor, de las Comisiones Americanas de Seguridad Social, de la Conferencia Interamericana y del CIES. Y estamos presentes aquí en la mesa todos porque el área de investigación del CIES tiene la característica de que los investigadores hacen trabajo colaborativo. Entonces, en este momento, pues estamos aquí entregando este producto que también, como les comenté al principio, ha sido acompañado por Oxfam y por Claxo y también de parte de nosotros desde el CIES. Tiene la palabra, doctor Terán. Muchas gracias, doctora. Pues primero que nada, buenos días a todas y todas. Es para nosotros un placer el día de hoy estar presentando este documento que ha surgido en aras de la beca que justamente el Centro Latinoamericano, Claxo, justamente en su beca de la convocatoria de investigación, pandemia de COVID-19, captura del Estado y los efectos en la desigualdad, promovido por propio Claxo y por Oxfam, hicieron una convocatoria en la que el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social
En autoría con el doctor Jorge Ordelín y un servidor, hemos realizado un documento que se titula La transparencia del precio de medicamentos como mecanismo efectivo para contrarrestar la captura del Estado en políticas de sanidad. Justamente, como ya lo ha mencionado la doctora Corrales, vivimos en un contexto totalmente histórico, hemos sido parte de la historia, en el sentido de haber vivido a nivel global uno de los fenómenos que ha tenido un impacto para toda la humanidad, como ha sido la COVID-19, y estamos en un momento histórico en el que se desarrollaron vacunas en un tiempo récord. Vacunas que fueron promovidas por distintos laboratorios a nivel internacional y que justamente estas vacunas han sido aprobadas y distribuidas en la población. Pero algo que toma en cuenta una de las existencias en los orígenes de estas propias convocatorias, pues justamente es dar cuenta de estas desigualdades que se viven en los distintos países y en la distribución en los mercados globales. Como se va a hacer mención en la parte de exposición sobre ahondar en este estudio, justamente uno de los mecanismos que facilitan que las desigualdades dentro al interior y entre los países puedan estar un poco digamos, disminuidas, pues juega un papel predominante la transparencia en el precio de los medicamentos, porque justamente esto coadyuva a que los estados hagan un buen uso de los recursos públicos. A pesar de la existencia de patentes en cuanto a la investigación, pues no hay que olvidar que los estados tienen una fuerte participación en exención de impuestos, en apoyo a algunos proyectos de investigación, cuando uno de los fines comunes era lograr la salud y, digamos, el impulso de una vacuna que pusiera un freno a la realidad que nos enfrentaba en los últimos años, que tiene que ver con la COVID-19. Agradecer a las instituciones, digamos, promotoras de la beca y sobre todo a quienes participan en este panel, justamente porque este trabajo se vio nutrido entre la interacción y el diálogo de varias instituciones, desde estar tutorado en cuanto a una retroalimentación para mejorar el documento. No quisiera pasar más tiempo, quisiera darle la palabra a la doctora Teresa Arteaga, quien nos acompaña desde la Dirección de Investigación del área de becas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, quien estuvo siempre compartiendo con nosotros de cercanía sobre el proceso y la realización de este trabajo y en cada proceso que se otorgó esta beca. Entonces, le damos la palabra para que nos dé unas palabras de bienvenida. Adelante, Teresa. Muchísimas gracias. Felicidades por esta iniciativa tan importante. Estamos muy contentos de que las becas que son promovidas desde Claxo logren tener impacto más allá de solamente el informe y la producción académica, sino que también pueda ser diseminada bajo estas estrategias y estas modalidades, ¿no? Quiero hacer resaltar que esta convocatoria, pandemia de COVID-19, captura del Estado y los efectos en la desigualdad económica y climática en América Latina, resalta una importante relación interinstitucional entre Claxo y Oxfam, que ya se viene enriqueciendo desde hace varios años atrás, siempre con un eje de estudios sobre la captura del Estado. Solo que esta vez nos hemos sentido interpelados precisamente por lo que es la pandemia. Los países de América Latina y el Caribe ya venían experimentando escenarios de austeridad fiscal con recortes presupuestarios importantes y privatizaciones en servicios públicos antes del inicio de la pandemia del COVID-19. Con la pandemia hemos percibido aumentos significativos de pobreza y desigualdad y otros efectos asociados al desempleo en la región, el hambre y la crisis climática que afecta a nuestros países. Como respuesta apremiante, algunos gobiernos empezaron con paquetes de estímulo a la economía y de protección social focalizada, pero claramente estas políticas fueron insuficientes, dejando una gran cantidad de personas, de población sin asistencia y forzando condiciones de pauperización creciente en la región. Al mismo tiempo, hemos presenciado el aumento en la concentración de la riqueza, y es decir, que los ricos se hicieron más ricos. Ante esta realidad, Claxo y Oxfam
ha generado esta convocatoria, ¿no? Hemos tenido reuniones interinstitucionales porque la temática era apremiante. Por un lado, que estábamos interesados en explicitar la captura del Estado y los privilegios que estaban transversalizando la pandemia del COVID, ¿no? En dos campos. Por un lado, el campo económico y por otro lado, el campo ambiental. Claramente el proyecto que ellos van a presentar pertenece al campo económico, ¿no? Contarles que hemos lanzado la convocatoria y se recibieron 30 postulaciones. 30 postulaciones que estaban en condiciones para ser evaluadas por un comité internacional compuesto por 11 expertos y expertas. Fruto de todo este proceso larguísimo de evaluación, y hemos llegado a un dictamen donde se cayó la señal, donde hemos premiado 4 proyectos. Un proyecto de Cuba, titulado Derecho a la Salud, Acceso a Medicamentos y Derechos de Patentes, Propiedad Intelectual en Tiempos de Pandemia, Estudio de Gobernanza y Rediseño de Políticas Públicas y Legislación. 2 proyectos de Argentina, asociados a medio ambiente, gobernanza climática en el contexto del antropoceno, características, tensiones y puntos de inflexión en países de América Latina y el Caribe. El otro proyecto, titulado Experiencias colectivas de transformación de políticas públicas en favor de la justicia ambiental, climática y la equidad sociopolítica, cultural, territorial y de género en Latinoamérica y el Caribe, y el que ahora vamos a escuchar, que se presentaron Jorge Luis Ordelín y Juan Diego Terán, denominado La transparencia del precio de medicamentos como mecanismo efectivo para contrarrestar la captura del Estado en políticas de sanidad e innovación sanitaria. Es importante para Claxo todas las temáticas que hemos ido impulsando, ¿no? Y que tenemos una lógica pedagógica, ¿no? En tanto que todos los becarios estudian, investigan acompañados de un tutor, en este caso el doctor Gerardo Ordóñez, quien ha sido tutor de este proceso de investigación. Es para nosotros pues un gusto asistir ahora que el proceso de investigación ha concluido. En las páginas de Claxo también tienen acceso a los resúmenes ejecutivos de todos estos proyectos. No sé si en el chat voy a ver si puedo poner el enlace para que tengan acceso a los resúmenes ejecutivos que ya están publicados, y con seguridad pronto también publicaremos el libro colectivo con todos estos 4 capítulos. Bueno, muchísimas gracias y quedamos atentos a la exposición. Muchas gracias, doctora Teresa. Efectivamente, vamos a compartir, está el chat habilitado, pero también por las redes del propio CIES. Vamos a compartir los enlaces para que a través de Claxo puedan acceder a todos estos materiales. Justamente entramos ahora en materia sobre la presentación de lo que viene a ser el trabajo propiamente desarrollado, que lo va a presentar el doctor Jorge Ordelín. Déjenme presentarles al doctor Jorge Luis Ordelín Pon, quien es especialista de la Comisión Americana Jurídico-Social del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. Él es investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, postdoctorado en PNDP, CAPES, Facultad de IMED. Paso fundó Brasil, doctor en Ciencias Jurídicas por el Tribunal Nacional de Grados Científicos de la República de Cuba, magíster en Propiedad Intelectual de la Maestría Regional impartida por la Universidad Austral en Buenos Aires, auspiciada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Máster en Derecho Civil por la Universidad de La Habana, Cuba, conferencista invitado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Cuenta con publicaciones en libros y revistas en países como Cuba, España, Colombia, Argentina, Venezuela y México. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Valencia, en la Universidad Pablo de Olavide,
la Universidad de Alicante, España, en IMED, Brasil, y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin más preámbulo, le pasamos la voz al doctor Jorge Luis Rodríguez. Sí, bueno, ante todo, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por estar aquí en esta presentación que hacemos. Y bueno, ante todo, agradecer a las instituciones convocantes de esta, valga la redundancia, convocatoria, las instituciones que dirigieron. Concretamente, estamos muy agradecidos a Oxfam y a Claxo por este proyecto, que creemos que aborda algunos de los temas fundamentales o uno de los temas que son día a día en nuestras vidas y en nuestras prácticas, como es el tema de la desigualdad en una región como es América Latina. Igualmente, por supuesto, para el Centro Interamericano de Estudios en Seguridad Social, estos son temas que nosotros en los cuales, a partir de nuestras investigaciones, de acceso a medicamentos, etcétera, del derecho a la salud, del impacto que tienen en los sistemas de seguridad social y concretamente también en los sistemas de salud, al menos como están conformados a nivel regional, evidentemente hay unas sinergias y hay puntos de coincidencia. Y para nosotros fue verdaderamente un placer poder participar y toda una experiencia. Un agradecimiento especial igualmente al doctor Gerardo Ordóñez, porque ha sido un trabajo colectivo, ha sido un trabajo no solamente de Diego, que me acompaña aquí, sino también, bueno, la tutoría, las recomendaciones por parte del doctor Gerardo, y evidentemente también tener en cuenta, bueno, todo lo que tiene que ver con la participación que han desarrollado las instituciones convocantes, como es Claxo, como es Oxfam, con sus expertos. Siempre hemos recibido a muy buen criterio estas recomendaciones. Bueno, voy a compartir nuevamente la pantalla. Concretamente el tema, o por qué hablar de transparencia de precios de medicamentos. Bueno, normalmente hemos estudiado o trabajamos todo lo concerniente a qué son o a qué es la captura por parte del Estado, la captura por parte del Estado de algunas instituciones. Sin embargo, nosotros hemos considerado o hemos creído o concebimos que existen otras posibilidades, no solamente de estudiar el fenómeno, sino también de estudiar cómo lo podemos contrarrestar, es decir, cómo nosotros podemos lograr que exista o cómo lo podemos lograr que verdaderamente se obtengan o se minimice esta situación que existe en materia de capturas. Y uno de los mecanismos, no queremos decir que sea el único, no queremos decir que exista uno solo, es el tema de la transparencia de precios de medicamentos. ¿Cómo lograr o cómo implementar, en este caso, que el precio del medicamento, poder saber el precio del medicamento? Muchos de nosotros estuvimos durante todo el proceso que tuvo lugar en materia de la COVID, pendiente a cómo se aprobaba el proceso. Desdichadamente no le puedo compartir la pantalla, es verdaderamente desdichadamente, pero bueno, intentaremos darle algunas explicaciones al respecto. En relación con esto, es importante, bueno, hemos conocido todo el proceso o cómo se lleva a cabo en cuanto a la adopción del medicamento, es decir, de las vacunas concretamente. Sin embargo, ¿cuánto se ha invertido en materia de vacunas? ¿Cuánto se ha invertido los estados? ¿Cuánto han invertido el sector? ¿Cuáles son las relaciones que se ofrecen o que tienen lugar en el ámbito farmacéutico en esta materia? Esto verdaderamente hoy por hoy, en muchos de los casos, no existe claridad. No existe, valga la redundancia, transparencia en relación a esto. Solamente para que tengamos una idea de por qué estudiar o por qué hasta el 11 de mayo del 2022 se habían a nivel mundial administrado 11.590 millones de dosis de vacuna. Se consideraba por estudios que se han realizado de forma independiente que estamos ante el producto farmacéutico más rentable en la historia de la humanidad. Tener en cuenta, por ejemplo, que el beneficio puede ascender en algunos casos, como puede ser en Moderna, al 70%, el beneficio obtenido a partir de la inversión realizada, ya sea en el ámbito público como en el ámbito privado. Por ejemplo, en el caso de Pfizer, el beneficio asciende al 43%. Moderna, que recibió un financiamiento en materia del gobierno de los Estados Unidos de $10.000 millones, ha obtenido un beneficio de $12.000 millones. Sin embargo, de estos $12.000 millones, ninguno se ha reinvertido en materia pública, sino que ha ido aparte de los inversionistas y aparte de los accionistas de estas empresas. Igualmente, tener en cuenta, por solo mencionar algunos de estos casos, que $1.000 por segundo es el negocio
de las vacunas se calcula, cobrando alrededor en algunos casos de 24 veces el costo de la producción de un genérico. Sin embargo, muchos de estos casos o muchos de estos análisis parten de no tener claridad de cuánto verdaderamente o de cuánto se ha invertido en lo público y en lo privado. Teniendo en cuenta estas características, nosotros decidimos, en este caso, creemos que es vital en la región, creemos que es importante que cada vez más personas, sobre todo los entes, las personas que administran, que toman decisiones, pero también la seguridad pública, los sistemas de seguridad social, las organizaciones de la sociedad civil, tengan conciencia de, bueno, cómo la transparencia, cómo el mecanismo de transparencia podría ayudar a saber no solamente el precio, a qué nos estamos refiriendo, sino también a por qué es importante. ¿Por qué América Latina, cuando queda en este contexto de la producción de medicamentos y del uso del medicamento, tiene que saber cuánto verdaderamente se ha invertido? No por un ejercicio del derecho público al acceso a la información, sino también para fomentar la innovación. Es decir, hay que comenzar, desde nuestro punto de vista, a desconstruir determinados discursos que se han creado y de los cuales hablaremos posteriormente. Para ello utilizamos simplemente tres casos que reconocemos además en el estudio que tienen limitaciones en cuanto a investigación, limitaciones en cuanto al acceso a los datos, y es concretamente cuál fue el precio adquirido en República Dominicana, Costa Rica y Brasil para la adquisición de vacunas. Y sobre esto nos referiremos posteriormente. Un primer debate que hacemos en el estudio, en el trabajo, es analizar la consecuencia o la relación que existe entre transparencia y acceso a la información. Y creemos que desde aquí es interesante o es importante que aquellas personas que abordan este tema lo tratemos también de comenzar a cambiar este discurso. Normalmente cuando hablamos de transparencia, lo hablamos de transparencia desde el punto de vista de hacer efectivo el acceso a la información, de hacer efectivo que sea posible que determinadas personas que en el ejercicio público usted pueda acceder. Sin embargo, esto nos limita en una concepción muy primigenia a que solamente los entes públicos, los entes los gobiernos son quienes tienen el deber de transparencia. Es decir, cuando quedarían excluidos todo lo relacionado con los organismos, con las instituciones de carácter privado. Y esto al propio tiempo tiene una interrelación en lo que es la colaboración público-privada. Tenemos que comenzar a entrever de que la transparencia no es una obligación solamente de las instituciones públicas. La transparencia también es una obligación de las instituciones privadas que hoy por hoy están prestando servicios públicos, pero también conllevaría a mejorar incluso el propio mercado y la llamada eficiencia del mercado. Es decir, lo que se trata de justificar por un lado con menos transparencia, tendremos que justificar que mientras más transparencia exista, lograremos entonces que el mercado sea no solamente más transparente, sino también que responda a las necesidades públicas y específicamente a esta relación público-privado, que en algunas instituciones, en algunas esferas es muy necesaria. No podemos negar, y específicamente en el ámbito farmacéutico. También teniendo en cuenta, o hay otra cuestión que es importante, retomar el concepto del medicamento como bien público, no solamente de la vacuna contra la COVID, sino también de todo tipo de medicamento. ¿Por qué? Porque los medicamentos normalmente son parte esencial, normalmente no son parte esencial del derecho a la salud, es parte obligatoria. Cuando el Estado se compromete a cumplir con el estándar mínimo de protección en materia de derecho a la salud, se compromete también a cumplir todo lo relacionado con la disponibilidad y el acceso a medicamentos a toda la población. Si nosotros entonces consideramos que un medicamento se convierte en esencial de un cuadro básico de medicamentos de un país determinado y el Estado no tiene capacidad de producir y tiene que acudir evidentemente al ámbito privado para poder acceder a este medicamento, bueno, estamos en cierta forma logrando que el Estado se convierta sea cooptado por el sector privado que tiene en este caso únicamente la posibilidad de suministrar de este tipo de medicamentos. La llamada competencia o la competencia en materia de medicamentos no puede ser tratada de la misma forma como se ha querido también en muchos casos justificar de la misma forma que otros productos. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un producto cualquiera, estamos hablando de un producto que sirve, de un producto que es básico para el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho a la salud. Es decir, es parte obligatoria. Parte obligatoria que además se constituye, valga la redundancia, en una obligación de cumplimiento por parte del Estado. Otro aspecto que es importante tener en cuenta en materia de transparencia es que si bien, y de hecho nosotros lo utilizamos, hablamos de transparencia de precios de medicamentos, tenemos que comprender que las sinergias, las estrategias, lo que sucede
En este caso, en el ámbito de las empresas farmacéuticas, es más complejo y va más allá de la determinación del precio. Es decir, aun y cuando hablamos de transparencia en materia del precio, como bien se ha expresado anteriormente, no solamente es hablar de materia de transparencia en el precio, tenemos que hablar de transparencia durante todo el proceso relacionado con el medicamento, durante toda la cadena de valor. Tenemos que saber cómo se determina ese medicamento, cómo ese medicamento pasa a ser un medicamento esencial en un cuadro básico determinado, quién aprueba ese medicamento en cada uno de nuestros países, cómo se comercializa, quiénes son sus principales suministradores y evidentemente cómo se consume o cuáles son las dinámicas que existen en relación a este consumo. Mientras más transparentes seamos en cuanto a esta información, mejor podremos tomar decisiones desde el punto de vista de políticas públicas de sanidad. Si no insertamos el concepto de transparencia dentro de las políticas públicas de sanidad, verdaderamente estaremos cayendo en lo que hoy estamos viviendo. Porque lo que ha sucedido con la COVID o lo que ha sucedido en relación a la vacuna específicamente, no es más que una expresión de lo que normalmente está aconteciendo en relación al mercado farmacéutico. No sabemos cómo se determinan los medicamentos, no sabemos cómo incluso se aprueban, incluso cuáles son los datos. Y todo esto está interrelacionado con dos grandes tensiones que hemos nosotros tratado igualmente en el estudio y las explicamos de forma muy somera. Las tensiones que existen en la justificación en materia de derechos de propiedad intelectual y en materia de información confidencial. A diferencia de lo que nosotros normalmente estamos acostumbrados, pensamos o concebimos de que cuando existe transparencia de medicamentos existiría un impedimento, existiría una vulneración a los derechos de propiedad intelectual de terceros. Hay que comenzar también a cambiar este discurso, hay que comenzar también a revertir esta situación en la cual nos ubicamos. ¿Por qué? Porque los derechos de propiedad intelectual necesariamente no traen consigo mayor innovación. Es decir, además, un sistema de innovación de forma general en cualquier país, específicamente en materia farmacéutica, no está dado, no existe una relación directa con el respeto de los derechos de propiedad intelectual. Hay otros elementos que inciden. Y estos elementos que inciden, cuando utilizamos este discurso, verdaderamente lo estamos tergiversando. ¿Por qué? Porque además no sabemos con certeza cuánto verdaderamente de esta inversión logramos que sean productos verdaderamente innovadores. ¿Y cómo usted puede saber si es un producto verdaderamente innovador y no es una innovación de carácter solamente incremental? ¿Cuánto verdaderamente sabemos que son principios, que son innovaciones disruptivas, y además de ser innovaciones disruptivas, hay innovaciones que sean susceptibles de ser protegidas por derechos de propiedad intelectual? Hoy verdaderamente lo que tenemos es todo un entresijo y una amalgama que está evidentemente modificando o traspolando este discurso. Hay otra cuestión relacionada con la información confidencial. Y de hecho lo hemos visto y se han analizado en varias sentencias, en varios pronunciamientos, incluso de los propios organismos de transparencia, que dicen que no pueden ser lo suficientemente transparentes. ¿Por qué? Porque evidentemente hay que respetar los derechos de propiedad intelectual y hay que respetar la información confidencial. Cuando no han tenido en cuenta que la regla general es la transparencia y la excepción es la información confidencial. Es decir, no porque usted declare o no porque se declare que en un medicamento determinado o que una faceta para la adopción de un medicamento determinado es confidencial, se debe de aceptar que sea de este carácter y no ejercer el derecho de transparencia y no ejercer el derecho al acceso a la información, no ser lo suficientemente transparente. Hay una resolución que incluso nosotros citamos en el caso de España particularmente. De hecho, esto es un tema cada vez más polémico y el tribunal acaba diciendo es que no se ha fundamentado por qué debo mantener la información confidencial, cuando normalmente lo que estamos viendo en la práctica es al revés. Es decir, quien alega la información confidencial es quien debe de justificarla. Y justificarla no solamente en términos económicos, no solamente en términos de competencia, hay que verdaderamente justificarla en términos de innovación. Esto hoy por hoy tampoco lo estamos incluyendo, tampoco lo estamos asumiendo dentro de nuestras políticas sanitarias. Y cuando hablamos de políticas sanitarias es tener en cuenta los diferentes actores que intervienen dentro de esta, en la ejecución, implementación y planeación de esta política. Porque si no lo tenemos en cuenta, bueno, evidentemente traerá consigo que el andamiaje no surja o no se pueda desarrollar debidamente.
¿Qué hemos hecho o qué hicimos durante este estudio? Bueno, nos dimos primeramente a la tarea de poder entender cómo funcionan los sistemas de salud o cómo estuvo el tema de la vacuna de la COVID en los 3 países estudiados. Solamente para tener algunos datos, sobre las relaciones que vimos o lo que pudimos constatar. Bueno, en el caso de Brasil, por ejemplo, que funciona a partir del llamado Sistema Único de Salud, hay que tener en cuenta que hasta el año 2022 existían 4 vías fundamentales por las cuales la vacuna podía estar disponible, específicamente ya fuera por registros de medicamentos, uso emergente, importación. Sin embargo, cuando usted visita el portal de transparencia de Brasil, específicamente el portal de transparencia de Contraloría General de la Unión, usted se percata de que no están los contratos relacionados con la adquisición de las vacunas. Es decir, lo que tenemos en estos portales, y es lo que vamos a ver como que es la dinámica o lo que es la tendencia, por decir de alguna forma, es el monto total que se ha gastado o que se ha destinado en la compra de medicamentos y cuántas veces se ha comprado. Y usted dirá, bueno, ¿estoy necesariamente satisfaciendo en este caso el derecho al acceso a la información? ¿Estoy siendo verdaderamente transparente? No. Verdaderamente pudiéramos clasificarlo como una especie de transparencia parcial, no una transparencia total, porque no sabemos, y aquí hay una correlación, cuánto se invirtió o cuánto verdaderamente Brasil ha gastado en la compra de una dosis de medicamento. Y si esta dosis de medicamento verdaderamente responde a el Producto Interno Bruto, a la relación de a la propia carga del Sistema Único de Salud, etcétera. Teniendo en cuenta además otro elemento que es fundamental o que es importante, el monto desembolsado se refiere únicamente al monto en cuanto a la compra global, sin tener en cuenta todo lo que acontece o todo lo que hay que gastar para poder llegar a esa dosis 1. Es decir, cuánto se está gastando en materia de suministro, en materia de fletamentos, de buques, en materia de adquisiciones, etc. Y estos son algunos de los principales cuestiones que existen. ¿Quiénes son las principales importadoras o quiénes fueron las principales importadoras? En Brasil, por ejemplo, Pfizer, AstraZeneca, Janssen, ninguna además son productos creados o fueron productos evidentemente de origen latinoamericano o de origen producto. También tenemos que los rezagos, eso tiene otra explicación, ¿no? Que pudiera ser abordado en otro contexto, que son los rezagos que existen en materia de innovación y en materia de innovación farmacéutica concretamente en la región. Pese a que Brasil es un país que sí puede, en algunos casos, puede tener determinados resultados, puede mostrar determinados resultados. Asimismo aconteció con Costa Rica. En Costa Rica igualmente nos referimos, es decir, tuvimos en cuenta el acceso a la información, hicimos una búsqueda por los portales de transparencia del gobierno, incluso por los portales que están relacionados con la atención directamente a la cuestión de la vacuna contra la COVID, y lo que se encuentran son noticias aisladas, lo que se encuentran son específicamente algunas noticias de cuánto el gobierno desembolsa o cuánto desembolsó concretamente en estos aspectos, sin que podamos determinar igualmente el monto por el cual cada vacuna se ha adquirido. Y esto es algo que además es interesante. ¿Por qué? Porque las farmacéuticas dicen que este precio se justifica en la inversión que han hecho en innovación. Pero si no sabemos el precio ni no sabemos la inversión que han hecho en innovación, ¿cómo entonces podemos decir que son precios justos? Es decir, no solamente basta con decir que necesitamos precios justos, sino que también necesitamos saber cómo se determina ese precio justo. ¿Qué elementos se tienen en cuenta en esos precios justos? ¿Para qué? Para que no existan entonces estos desembolsos que han llegado a cifras considerables en cada uno de estos gobiernos y evidentemente la capacidad que existe también de los países de poder asumir estas obligaciones, de poder asumir además obligaciones que tienen implicaciones en los costos, en el gasto público fiscal. ¿Por qué? Porque recordemos que este es el dinero de todos. Es decir, cuando usted compra una vacuna y no sabe cuánto cuesta la vacuna, evidentemente usted está dando un dinero que además es suyo, porque es parte de nuestros impuestos y de los impuestos de toda la sociedad en sentido general. Y otra cuestión que también, o otro aspecto que también analizamos fue igualmente en República Dominicana, manteniendo de la misma forma, en este caso, el mismo prototipo o el mismo esquema de actuación. No existen, no encontramos, hay algunos países que lo tienen un poco más abierto que otros, pero no encontramos tampoco en República Dominicana información exacta o precisa de cuánto cuesta la vacuna, de cuánto costó la vacuna. Ojo,
Es importante tener en cuenta, estamos hablando de sitios oficiales, porque los sitios oficiales son los que tienen el deber de transparencia. Hay contratos que que fueron, evidentemente, gracias a una labor periodística, fueron filtrados, contratos incluso que se han publicado en determinados sitios, pero estamos hablando de sitios oficiales. Estamos hablando de un problema no solamente de acceso, sino también de credibilidad de la información, de cuánta información es posible. Igualmente, podemos incluso hacer análisis un poco más exhaustivo por un tiempo. No me referiré a ello, pero con gusto podemos contestar algunas preguntas relacionadas, por ejemplo, que República Dominicana un día autoriza el uso de AstraZeneca y al otro día anuncia la compra. Es decir, hay toda una serie de relaciones que se manifiestan que usted logra ver, pero sobre la cual no hay transparencia. Usted deduce, usted puede llegar a hacer determinados tipos de inferencias, pero claridad, que podamos entender con claridad qué está pasando detrás de este negocio, que podamos entender cuál es la relación entre las farmacéuticas y los estados, cómo se negocia esto, cómo se llegaron a estos precios y no a otros, qué precios se aplicaron a determinados países y no a otros. Esto verdaderamente no lo sabemos con certeza. Hasta este momento, al menos estamos hablando siempre de informaciones de tipo oficial, informaciones de carácter oficial. ¿Qué pudiéramos decir que son hay dos aspectos que nosotros siempre tratamos? Uno, las lecciones aprendidas, o lo que pudiéramos, esto es un estudio que es primigenio, es un estudio que necesita, que creemos que hay que seguir abordando, creemos que el tema de la transparencia o verla desde un enfoque holístico, desde un enfoque integral dentro de las políticas de sanidad, es necesario abordarlo cada vez en cada uno de nuestros países, sobre todo para desconstruir, ¿no? Sobre todo para tratar de cambiar ese discurso que se ha venido utilizando. Y específicamente esta correlación de que lograr que a mayor transparencia no solamente tengamos mayor acceso a la información, sino también increíblemente tener mayor innovación. Porque cuando tengamos mayor transparencia podemos tener mejores relaciones de mercados y podemos también saber por qué se puede comprar en algunos sitios y a quienes no se puede verdaderamente comprar. Limitaciones que tiene nuestro estudio, que además las declaramos y que consideramos que son importantes. Bueno, en primer lugar, el acceso a datos. Este fue como de hecho, una primera versión que teníamos, que era hacer un análisis comparativo, tuvimos que hacerlo por estudio de casos. ¿Por qué? Porque no hay homogeneidad. Si no hay homogeneidad, no podemos comparar. También tener en cuenta que aun y cuando decimos que hay una transparencia parcial, siempre tener el enfoque de que estamos hablando de que la vacuna contra la COVID ha sido posiblemente el producto farmacéutico que más transparencia haya tenido. Es decir, porque dada la presión social, dada la presión de los medios, es el producto. Si esto es lo que ha pasado con la vacuna de la COVID, imaginemos qué ha pasado o qué pasa con los productos contra el cáncer, imaginemos qué pasa contra otros tipos de medicamentos, cómo se incluyen, y medicamentos además que cada vez alcanzan precios mayores y más costosos en el ámbito general. Tener en cuenta también no solamente el impacto que esto tiene en los sistemas de salud, sino también en sentido general en toda la sociedad. Si estamos hablando de capturas, cuando hablamos de capturas del Estado, no solamente estamos hablando de que usted está destinando menor presupuesto para poder atender otras necesidades sociales, estamos hablando de gasto público fiscal, etc. Y también tener en cuenta que nos referimos concretamente a precios mayoristas. No estamos hablando de precios, evidentemente, en el ámbito del paciente concretamente, porque todos sabemos que en la región y específicamente en los países que hemos estudiado, la vacuna contra la COVID fue suministrada de forma gratuita. Pero ¿qué acontece o qué pasa en aquellos medicamentos? Esas son preguntas que posiblemente que tenemos que responder, a las cuales estamos obligados a responder, por el impacto que tiene concretamente en cada uno de nuestros sistemas. Y simplemente termino con una frase, que es una frase incluso que es básica en relación de transparencia, no solamente transparencia en medicamentos, sino en sentido general, y fue precisamente un juez del Tribunal Supremo norteamericano, Brandeis, cuando decía: la publicidad es justamente elogiada como remedio para las enfermedades sociales e industriales. Se dice que la luz del sol es el mejor de los desinfectantes. Es todo y muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Como pudimos ver, es un estudio que realmente ustedes podrán tener acceso en otro momento al documento en general para profundizar más en algunos aspectos.
Justamente como lo plantea Jorge, mucho dentro desde la perspectiva económica, se creía que dentro de la innovación, una de las motivaciones para que ésta se sostenga es la rentabilidad económica que está detrás de la innovación, de la investigación, pero justamente la perspectiva que no debemos de perder es que los mercados no funcionan como aquel supuesto económico del equilibrio general, donde todos tenemos acceso a la misma información. Hay que entender que vivimos en un mundo donde la información llega en distintas proporciones y que justamente pues no se puede estar negociando o careciendo de este valor de la transparencia en algún medicamento como representa la vacuna y en algunos otros medicamentos que justamente ponen en compromiso lo que tiene que ver con un derecho fundamental como es el acceso a la salud. Es tanto el grado que la vacuna, las primeras vacunas que empezaron a circular en el mundo fueron a finales de 2020, que han pasado ya más de un año y que en este momento pues la proporción o el porcentaje de población que ha accedido a la vacuna no es todavía del 100%, ¿no? Vamos a dar paso a, como lo mencionó Jorge, al doctor Gerardo Ordóñez, quien fungió como tutor de este trabajo, quien estuvo intercambiando algunas observaciones, algunos comentarios para que se enriqueciera en el documento en este mismo diálogo. Presento al doctor Gerardo Ordóñez Barba, quien es director del Departamento de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte. Él es doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo en 2002 el grado con sobresaliente cum laude. Desde 1990 es investigador en el Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, donde actualmente se desempeña como su director. En 2002 mereció la distinción doctor José Gómez de León por haber logrado el primer lugar en la categoría de tesis doctorales en el concurso sobre el programa de educación, salud y alimentación organizado por la UNAM. Para ello, su tesis dio lugar al libro La política social y el combate a la pobreza en México, UNAM 2002. Se especializa en el estudio de los sistemas de bienestar en México y América Latina, particularmente en el análisis y evaluación de las políticas sociales y programas de combate a la pobreza. En 2003 ingresó al Sistema Nacional de Investigadores, actualmente es SNI nivel 3, es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias e integrante de su comisión de premios y miembro numerario de la Academia de Ciencias de Baja California. Fue fundador de la Red Mexicana de Investigación en Política Social y cocoordinador del Programa de Trabajo sobre Pobreza y Políticas Sociales de Clase. Doctor Gerardo, bienvenido y le cedemos la palabra. Muchas gracias, Diego. Bueno, pues muy buenos días por acá en Tijuana o tardes por allá en Ciudad de México, Buenos Aires y en todos aquellos lugares desde donde siguen esta transmisión. Primeramente, quiero manifestar mi agradecimiento al CIES, a su directora, la doctora Daisy Corrales, y a los doctores Jorge Ordelín y Diego Terán por invitarme a comentar el informe que nos acaba de presentar Jorge. Pero antes de comentar sobre el informe, también me gustaría referirme brevemente a lo que en mi opinión representan las becas Claxo-Oxfam, de las cuales, como ya se dijo, surge la investigación que nos acaba de presentar Jorge y de cuyo proyecto fungí como tutor por alrededor de 8 meses. Lo primero que destacaría de las becas Claxo-Oxfam es la pertinencia de las temáticas que han propuesto en las distintas convocatorias, siempre alrededor de la captura del Estado y su relación con las desigualdades económicas, sociales, políticas, de género, generacionales, étnicas o climáticas, que históricamente han marcado el devenir de América Latina y el Caribe. En las 3 ediciones que llevan hasta el momento, se ha buscado promover investigaciones entre jóvenes académicos de la región para demostrar que la captura de las
del Estado por parte de las élites económicas, ya sean nacionales o transnacionales, así como de las élites políticas o hasta militares, ha sido la principal causa de la perpetuación de los patrones de desigualdad que se padecen en la mayoría de nuestros países. Pero además de evidenciar los vínculos estructurales entre captura y desigualdad, la difusión de los resultados, como en este evento, también persigue promover y exigir cambios que tienden a romper las inercias y los intereses creados por grupos que se han beneficiado por décadas de los privilegios que les otorga su poder económico y o político. Sin duda, las becas Claxo Oxfam cumplen con una función relevante, tanto en términos académicos como sociales, para Latinoamérica y el Caribe. Siguiendo con este enfoque y la pertinencia temática, en la última convocatoria se planteó analizar la captura del Estado en el marco de la pandemia por COVID-19 y sus efectos en las desigualdades económica y climática. Con estas orientaciones, en su proyecto de investigación, Diego y Jorge plantearon un problema relevante para los sistemas de salud en la región que ha cobrado mayor importancia en los tiempos de la pandemia. La transparencia en el precio de los medicamentos como mecanismo para contrarrestar la captura del Estado y añadiría que en cierta medida también para propiciar el acceso de la población a medicinas a precios justos, sobre todo para quienes no cuentan con la protección de los sistemas de seguridad social. Tomando como ejemplo la comercialización de la vacuna contra el COVID-19 en 3 países de América Latina, ya lo dijeron, Brasil, Costa Rica y República Dominicana, los resultados de su investigación demuestran que la opacidad en el manejo de la información es la regla que prima en las negociaciones de cada país con las grandes farmacéuticas, haciendo con ello más vulnerables a aquellas naciones que cuentan con sistemas de salud y de innovación tecnológica más débiles. Coincidiendo con algunas de sus observaciones, una reciente publicación de Oxfam titulada Beneficiarse del sufrimiento expone que estas farmacéuticas que se han beneficiado de subvenciones gubernamentales, exenciones de impuestos y contratos de suministro han establecido un monopolio que controlan a su antojo, imponiendo a los gobiernos mordazas y precios que sobrepasan hasta más de 24 veces sus costos de producción, regulando el suministro de sus vacunas con una tendencia que perjudica a los países con las rentas más bajas del planeta, obstaculizando el desarrollo tecnológico de estos países para producir sus propias vacunas, atacando los intentos para la supresión de las patentes y, por si fuera poco, desviando sus cuantiosas ganancias hacia paraísos que les permiten eludir el pago de impuestos. Sin duda, aunque la investigación de Jorge y Diego toma como referencia la comercialización de las vacunas contra el COVID, sus conclusiones y recomendaciones pueden ser extrapoladas a muchos otros medicamentos que son considerados de alto valor agregado y que se encuentran protegidos por patentes y derechos de propiedad intelectual, pero que resultan de importancia crucial para la salud de amplios sectores de nuestras sociedades. Como bien lo dicen en sus conclusiones, la transparencia en el costo y en el precio de los medicamentos es un asunto de interés público, que no puede exceptuarse como regla a menos que quede debidamente acreditada. Pero esta excepción nunca debería recaer en el poder de negociación de la industria farmacéutica, ni en detrimento de las finanzas públicas, ni de los ingresos de las y los ciudadanos, ni del bienestar general. No me queda más que felicitar a Diego y Jorge por el esfuerzo realizado en los últimos meses, que ha cristalizado en un informe bien fundamentado, que pone en evidencia la capacidad de las grandes farmacéuticas
para imponer condiciones a los estados y maximizar sus ganancias, principalmente a costa de la salud de las sociedades en los países más pobres. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gerardo. Justamente pone en la mesa todo este tipo de sinergias que se generan en las sociedades, principalmente para aquellos estados que tienen que satisfacer una demanda en medicamentos para brindar un derecho fundamental como es a la salud en sus poblaciones, ¿no? Justamente este panorama mundial en la actual situación por la que estamos atravesando, que aún no hemos superado del todo, pero justamente pone muchos temas sobre la mesa sobre la pertinencia de promover la transparencia en el tema de medicamentos, debido a que los medicamentos pues no funcionan como algunos otros bienes del mercado que se regulan por la simple oferta y demanda, sino que son principales, como el doctor Ordóñez lo señala, hay laboratorios que justamente ponen una mordaza a los estados y que imponen precios que muchas de las veces no están definidos por las propias patentes o por la inversión involucrada. Y que justamente cuando los estados son quienes reciben la compra de estos medicamentos, tienen que tener en sentido que ellos también están contribuyendo a esas innovaciones, desde proporcionar población que se inserta en estas investigaciones que se han formado en las universidades públicas, el pago de impuestos, la condonación y sobre todo incluso hasta el ceder algún tipo de infraestructura para apoyar las inversiones. En ese sentido, ahora vamos a pasarle la palabra a la doctora Graciel Custodio David, quien es coordinadora regional de Justicia Económica y Equidad y Desigualdad en Oxfam, América Latina y el Caribe. Ella tiene un doctorado en Desarrollo Económico en la Universidad Estatal de Campinas, en Brasil. Es maestra en Economía de la Salud y Salud Pública en la Universidad de Brasilia, Brasil. Especialista en Derecho Sanitario en Osvaldo Cruz Foundation, especialista en Bioética en la Universidad de Brasilia, en Brasil. Doctora Graciel, adelante, tiene la palabra. Hola, un gusto estar con ustedes y tener la oportunidad, solo un momento que estoy con la traducción. Pues un gusto estar con ustedes y tener la oportunidad de escuchar más del estudio. También aprovechar la oportunidad para agradecer a Claxo por la parcería en hacer las becas para esa investigación. Creo que logramos buenos resultados, podemos ver con esa investigación mismo, donde encontramos una buena oportunidad de tener un buen estudio y además llevar para otras personas y quizá para avanzar con las políticas públicas en el tema de transparencia y justicia económica en salud y en acceso a vacunas. El estudio nos trae una oportunidad para dar un salto importante. Cuando empezó la pandemia, todos estaban como desesperados por tener un tratamiento, por tener una vacuna, por tener una prevención. Y cuando llegaron las vacunas, todos quedamos muy felices. Era como, tenemos que comprar ahora mismo, hay que garantizar la compra, hay que tener las vacunas, hay que vacunar. Y eso es fundamental, hay que salvar vidas. Pero ahora que ya avanzamos en la vacunación, llega un momento, y el estudio lo hace en un momento muy oportuno, de avanzar ese proceso, dar un salto de la alegría de tener vacunas para el discernimiento de pensar, ¿cómo fue la compra de las vacunas? De hecho, ¿se está garantizando con equidad el acceso a vacunas? De hecho, ¿se está garantizando justicia económica en el acceso a vacunas? Y cuando miramos ese estudio y otras situaciones que mi colega de Oxfam también irá a compartir con ustedes que nuestros copartes han avanzado, vemos que no, en muchos casos la compra de vacuna no garantizó transparencia, no garantizó rendición de cuentas y no garantizó los derechos. Entonces, es necesario que sigamos entonces ese proceso.
Creo que en eso, ese estudio me hizo pensar en una relación, 3 relaciones importantes, que es la justicia económica, la transparencia en los procesos de compras de vacunas o medicamentos, con los derechos humanos y con la equidad. En ese sentido, tenemos como 6 relaciones. Y podemos pensar algunos temas un poco más específicos sobre eso. Por ejemplo, cuanto mayor es la transparencia en salud, eso también hace con que se amplíe la equidad en una sociedad. Y cuando no tenemos mucha transparencia, se reduce la equidad, se amplía desigualdades en la sociedad. Con eso, cuanto más también la relación inversa entre justicia económica, transparencia con equidades, cuanto más equitativa es una sociedad o una relación, por ejemplo, la relación Estado con farmacéuticas en el momento de compra de vacunas, más transparencia tiende a existir. Por otro lado, si no hay una equidad en la relación Estado-farmacéuticas, eso hace con que exista menos transparencia. E foi justo o que passou com o tema de vacunas. Não existia processo de equidade entre o Estado e a farmacêutica. O Estado tinha que comprar vacunas. As pessoas estavam morrendo em los hospitais, em las calles, em suas casas. A responsabilidade do Estado era: tenho que comprar vacunas. Por outro lado, teníamos as farmacêuticas, que é importante dizer, é o oligopólio das farmacêuticas. Se o setor de farmacêutica já é super concentrado, quando pensamos em vacunas especificamente para a COVID, é mais concentrada todavia. Então, a relação entre os dois estava muito desigual. Com isso, bastava uma solicitude de dizer: no queremos que tenga transparencia en los contratos de la parte de las farmacéuticas y los estados tenían que aceptar esa exigencia de las farmacéuticas. Entonces, cuando pensamos en procesos de falta de transparencia o muchas veces cuando finalmente logramos accesar los datos, también de corrupción, vemos que hay relaciones desiguales y muchas veces que parten desde el sector privado, como en el caso de las farmacéuticas. Además, hay el otro lado también, que es cuando el Estado, aceptando las condiciones de la farmacéutica, las personas que están en los cargos públicos o en posiciones políticas, además de aceptar las condiciones de oscuridad, de no transparencia de una farmacéutica, también se aprovechan para mecanismos de corrupción, como hemos visto en el caso de Brasil, con investigaciones desde el Parlamento, desde el Congreso, donde se observou que compra de algumas vacunas estavam sendo por intermediários, utilizando paraísos fiscais, para dizer que se comprava por um valor, mientras se pagava outro valor maior, e no paraíso fiscal isso desaparecia, e quem se apropria desse dinheiro? Então, são muitos mecanismos que podem reduzir a justiça econômica a partir da falta de transparência, ampliar desigualdades e também reduzir a garantia de direitos, ya que a transparência, a rendição de contas, a participação social são direitos humanos que os estados têm o dever de garantizar, porque estão, por exemplo, no PDESC, que é o Pacto Internacional de los Derechos Econômicos, Sociais, Econômicos e Culturais. E se os estados não garantizam transparência, não garantizam rendição de contas, não estão garantizando os direitos humanos com os quais estão obrigados. Estão em desacordo com os direitos humanos, podendo então ser incluso juzgados. Assim que felicitações a los autores de los estudios. Nosso desejo é de seguir fazendo trabalhos assim, de fortalecimento de la investigação para o bem de la sociedade, para a garantia de direitos e para a redução de desigualdades. Muitas graças a los investigadores, a Claxo, por la oportunidade de ter estudio com um tema tão importante nesse momento. Muchas gracias, doctora Graciel. Justamente vamos a ceder la palabra a Silvia Sofía, quienes nos van a partir de toda esta discusión, de este diálogo que se ha generado a través del estudio, se va a compartir también la presentación de la iniciativa Vacunas para la Gente, People's Vaccine Alliance, que justamente es un tema muy pertinente y relevante para esta mesa de diálogo.
Cedemos entonces la palabra a la maestra Silvia Sofía Montenegro Mejía, no sin antes, pues justamente presentárselas a ustedes. Ella es coordinadora del proyecto de vacunas y desigualdades. Sofía Montenegro es politóloga con máster en opinión pública y comportamiento político por la Universidad de Essex. Es becaria de la Escuela de Datos para temática de contrataciones públicas y trabajó para el Abdul Latif Jamel Poverty Action Lab Latinoamérica. Cuenta con amplia experiencia en la investigación orientada a la acción con enfoque social y actualmente es la coordinadora regional del proyecto de vacunas y desigualdades de Oxfam en LAC. Sin más, le damos la palabra a la maestra Silvia. Muchas gracias, Diego. Y primero que nada, quisiera agradecer la participación que nos ha dado el CIES para estar aquí presentándoles la iniciativa de vacunas para la gente. Agradecer también a los investigadores por este estudio y reiterar un poco lo que hablaba la doctora Teresa de la importancia de esta colaboración interinstitucional que se pueda dar entre diferentes organizaciones, en este caso las investigaciones que ha propiciado Claxo junto a Oxfam, para poder garantizar pues estos puntos de vista y profundizar sobre las desigualdades, los retos y también la importancia de la transparencia, que creo que es el punto central de este seminario. Quisiera ahora pasar a presentarles brevemente lo que es esta iniciativa. ¿Me cuentan si pueden ver la presentación? Sí. Perfecto. Bueno, quisiera comenzar contándoles un poco más sobre lo que es la coalición de People's Vaccine Alliance, que es un movimiento global de más de 100 organizaciones en todas partes del mundo que se conformó a raíz pues, de lo que sabemos que fue el inicio de la pandemia en el 2020. Y People's Vaccine Alliance tiene como también uno de los desafíos y ha estado pues creciendo a lo largo de estos últimos 2 años a tal punto que se han conformado pues 3 capítulos regionales. Está el capítulo de Asia, el capítulo de África y el capítulo de América Latina y el Caribe, que es el donde nosotras estamos participando y que hemos titulado Vacunas para la Gente. Creo que algo que mencionábamos, conectando con las presentaciones del día de hoy, es la importancia, pues precisamente de generar pues alianzas estratégicas entre las diferentes organizaciones que llevaban un trabajo previo o que se conformaron durante la crisis sanitaria del COVID-19 y es propiciar esa necesidad de poder, como lo mencionaba también el doctor Ortelin en su presentación, la importancia de conformar pues agendas de trabajo conjuntas por la crisis y a raíz también de la necesidad de tener pues transparencia, de tener una respuesta rápida a lo que sucedía cuando estábamos enfrentándonos a que no existía la vacuna todavía y estaba en el proceso de creación. Una de las cosas de que es la batuta, digamos, de People's Vaccine Alliance es poder generar una campaña que se unan diferentes organizaciones y personas para garantizar la equidad de la distribución, del acceso también y la distribución de vacunas contra la COVID-19. Algo que se vio bastante rápido a raíz del a finales del 2020 e inicios del 2021 fue la distribución desigual que se estaba generando entre diferentes países con una visión bastante nacionalista de que cada país pues propició sus propios canales para poder negociar con las farmacéuticas, generando lo que pues hemos discutido a lo largo de este seminario, que son una distribución bastante desigual, donde los países ricos pues se beneficiaron acaparando mucho del mercado de las vacunas contra la COVID-19 y los países pobres pues tuvieron menos acceso y por lo tanto condiciones desiguales en este sentido.
Entonces, la campaña de People's Vaccine Alliance, teniendo eso en cuenta, pues ha generado diferentes tipos de demandas, siendo una de las cuales, o una de las centrales, lo que es la liberación, la excepción, la liberación de patentes como una propuesta viable que se discutió en la Organización Mundial del Comercio. La idea de la liberación de las patentes fue una propuesta que también, hay que decirlo, una propuesta de Sudáfrica y la India que se presentó en este organismo intergubernamental y también pues en la Organización Mundial del Comercio, que tenía como objetivo pues precisamente poder acelerar lo que era la generación de vacunas en los países y que se fabricaran a nivel nacional, compartiendo las recetas de la vacuna del COVID-19 y que se generara pues una diferente relación entre intercambio entre quienes tenían las diferentes, que habían generado sus vacunas en diferentes regiones. Bueno, el resultado de esto termina en el 2022, en junio el 17 de junio del 2022, donde se aprueba pues lo que se ha ido como conociendo como un tratado bastante insatisfactorio en el sentido de que no incluye lo que era la propuesta original de Sudáfrica y la India. Lo cuento rápidamente porque esto es bien importante para entender que las relaciones que nos hablaban los investigadores en el estudio, donde todavía no hay garantías para poder generar vacunas donde se compartan, digamos, estas tecnologías y transferencias de conocimiento, pues no estamos todavía ahí. Y por eso la importancia de una alianza regional con organizaciones que puedan sumar esfuerzos a cómo podemos enfrentarnos a estos desafíos, pero también generar nuestras propias soluciones. Entonces, vacunas para la gente, como bien lo dice aquí en la presentación, la pandemia COVID-19 no ha terminado, al contrario de que pues en la región hemos en promedio llegado a un 70% de personas inmunizadas con el esquema completo. Sabemos que hay muchos países, sobre todo en Centroamérica y en el Caribe, que no han llegado a esa meta del 70%. Y además es importante recalcar que la pandemia, pues el COVID-19 no ha tenido la vacuna en realidad no es una vacuna que evite el contagio, solo reduce pues la posibilidad de contraer la enfermedad de manera grave. Entonces esto nos pone también en una situación donde tenemos que seguir pues haciendo diferentes estrategias para poder acceder a vacunas de manera justa y, como bien lo decían los investigadores, de manera oportuna. Entonces, las vacunas para la gente, pues también está pensando en lo que va a ser las próximas pandemias. Es importante también recalcar que la coalición, que está conformada por más de 25 organizaciones en América Latina y el Caribe, pues está pensando también los próximos pasos a seguir. Cómo podemos también unir esfuerzos para poder garantizar que esta situación desigual no vuelva a ocurrir en nuestra región. Y por lo tanto, pues una de las cosas que se plantea es ver hacia el futuro. Y solo para poner algo sobre la mesa, lo que estamos viendo con la viruela del mono, pues es un caso ilustrativo de cómo esto nos debería de dar pues, las herramientas también para prever las situaciones que se vivieron durante la pandemia del 2020. Algo que es importante también señalar son nuestros principios, uno que se resumen en esta infografía, donde es importante que nos hemos propuesto pues la solidaridad entre los diferentes países y organizaciones, también la igualdad y la no discriminación, que nos parece bastante importante en el sentido de cómo la pandemia ha afectado a las poblaciones más vulnerables. Nos importa el no dañar, prevenir y reparar que se ha visto durante la pandemia, tener acceso. El acceso, como les mencionaba, es el pilar de mucho de lo que hacemos y poder garantizar voces inclusivas, tener las perspectivas, por ejemplo, de comunidades indígenas,
las perspectivas interculturales, que son muy importantes poder incluirlas dentro de nuestra mirada estratégica, pero también nuestra mirada consciente de cuáles son las relaciones desiguales que existen. Nos hemos previsto también algunos objetivos, dentro de los cuales aquí les aparece, pues es apoyar, como les decía, atender la actitud solidaria, hacer un monitoreo de lo que pasa con las políticas públicas que se relaciona con el estudio. También pues apoyar iniciativas regionales, que no solo sea esta perspectiva nacionalista y pues tener una mirada mucho más regional y fortalecer las instancias regionales, estimular el diálogo y abogar por la producción estratégica y regional de vacunas y otros insumos para poder producir nuestras propias vacunas y que esto nos garantice acceso. Algunas de las organizaciones que las conforman, como les decía, pues esta lista va creciendo con el tiempo. Seguimos creciendo y sumando más organizaciones dentro de la coalición regional. Y pues tenemos una estructura básica donde lo que hacemos es tomar decisiones en consenso que faciliten pues el intercambio de los diferentes niveles de expertise y conocimientos entre las organizaciones y sus integrantes. Y bueno, aquí tenemos también nuestra página, nuestro sitio web, por si quieren acceder. Los estaremos compartiendo también con las colegas para poder difundir un poquito más nuestro trabajo. Tenemos un marco estratégico, tenemos también un documento donde resumimos esta presentación y también invitamos pues a más organizaciones a acercarnos, a escribirnos para poder sumarse a las iniciativas y enterarse del trabajo que hacemos. Muchas gracias por el espacio. Y muchas gracias, Silvia. Justamente es una iniciativa muy loable, sobre todo en el contexto donde uno de los principales pilares que se deben establecer en un tema de pandemia, pues justamente es esta solidaridad y sobre todo pues el perseguir lo que tiene que ver con un bienestar social, ¿no? Más allá de la rentabilidad económica, hablar de justicia social, justamente pues uno de los argumentos que se ha planteado a lo largo de este documento es alcanzar una mayor justicia social por medio de la transparencia. Pues estamos transitando ahora a la parte de preguntas, del diálogo con los comentaristas al estudio, con el propio doctor Jorge Luis Ordelín. Y justamente dentro de las preguntas que se han hecho a lo largo del panel es sobre cómo generar una manera para incentivar el diálogo sobre la transparencia, ya sea en vacunas o en algunos otros medicamentos, ¿no? Es decir, cómo propiciarlo dentro de la agenda de discusión nacional, regional, sobre la importancia de este elemento. Voy a mencionar algunas preguntas, ya que de los panelistas, de los comentaristas, quien quiera reaccionar, le damos la palabra. Y justamente, ¿cuáles serían una serie de acciones o recomendaciones justamente para fomentar la transparencia en el tema del precio de los medicamentos, pero sobre todo para evitar que el Estado esté cooptado, ¿no? En este sentido. Y una tercera pregunta que está un poco vinculada es sobre quiénes son los agentes desde donde se debe impulsar, es decir, organizaciones civiles, desde la academia, desde los organismos internacionales. Creo que un claro ejemplo de esto pues, es ya la sinergia que han generado entre Claxo y Oxfam al motivar este tipo de convocatorias por medio de las becas, ¿no? Entonces, abrimos micrófono a quien quiera darnos alguna reacción, algún comentario al respecto. Y si no, le va a tocar a Jorge. Adelante. Bueno, sí, es un tema, es decir, es un tema complejo. Es decir, lo primero que tenemos que darnos cuenta es la complejidad del ámbito farmacéutico. Es decir, no es algo fácil, no es algo... Y yo creo que no solo hablar de la complejidad del ámbito farmacéutico, sino también de la complejidad de nuestra región dentro del ámbito farmacéutico, que es diferente. Incluso reconocer la heterogeneidad que existe dentro de la región.
Hay una cuestión que nosotros, no lo mencioné en la exposición, pero sí está justificada en el estudio, y es que nosotros escogemos estos 3 países porque estos 3 países tienen desarrollo desigual, no solo en el índice de desarrollo humano, sino también diferente, una disímil posición en cuanto a innovación en materia farmacéutica. No podemos comparar los países, no podemos comparar el mismo desarrollo en materia de innovación y la misma preparación del ecosistema de innovación. Si nosotros hacemos un estudio o hacemos un pequeño bosqueo de lo que ha pasado con la vacuna de la COVID, bueno, eso es lo que normalmente también pasa en materia de innovación en sentido general. América Latina se tardó mucho para llegar a una vacuna que fuera evidentemente efectiva. Entonces ahí vendríamos a analizar, bueno, cuál es nuestra capacidad de innovar, cuál es nuestra capacidad de producción y qué países tienen más o qué países tienen menos. Entonces hay mucho que hacer, hay mucho que plantearse. Hay unos comentarios que realizaban en el chat que lo podíamos ver muy interesantes y siempre decía, bueno, que es que los estados tienen que tener capacidad de producción. Sí, pero ¿cuál es verdaderamente la capacidad de producción, pero más de producción de innovación? Porque lo que se dio en materia de vacunas fue fundamentalmente destinado o tenía un alto impacto la capacidad de innovación. Y muchas de estas capacidades de innovación, seamos francos, en América Latina se ha visto limitada por los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio lograron o tuvieron un efecto en muchos de los casos negativos en cuanto a la capacidad de innovación. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos a enfrentarnos a la pandemia con un sistema de salud que está desestructurado, con un sistema de salud que son desiguales, que no se pueden comparar de la misma forma en un sistema de seguridad social, además diversos. Y evidentemente también llegamos con sistemas de innovación totalmente fracturados o sistemas de innovación que han tenido procesos. Lo primero que siempre hay que entender es la complejidad del tema. Como bien comentábamos o como bien se ha dicho, mire, es difícil para un decisor de políticas públicas que usted le diga, necesito comprar la vacuna en ese estado en el que estamos y que no lo pueda comprar porque no es transparente. Es decir, vamos en una posición que ya, también lo decía Graciel, es desigual en la negociación. Pero parte de que sea desigual en la negociación también está dado porque no son transparentes los sistemas y porque usted no sabe, usted en muchos casos negocia a ciegas. Los estados negocian sin saber cuáles han sido los precios, etc. Posibilidades en cuanto a la pregunta que nos hacían o cuáles pueden ser estrategias. Hay que sentarse a pensar las estrategias, pero hay que sentarse a pensar las estrategias como región. Yo creo que hay un papel muy importante de este tipo de iniciativas como el que nos han planteado este tipo de iniciativas. Sí, pero hay que pasar un poco más a la acción, hay que pasar también a concientizar a los estados, hay que concientizar a los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos además que cada vez cambian cuando cambian los cuatrienios o cuando cambian los sexenios en dependencia de cada estado. Pero también tenemos que lograr que la población, la sociedad civil se empodere y se empodere en cuanto a estos temas, porque decimos, es que si no protegemos los derechos de propiedad intelectual no va a haber innovación o no va a haber otro tipo o verdaderamente se va a afectar el derecho, se va a afectar la inversión extranjera. Hay que comenzar a desconstruir estos discursos, pero también hay que asimilarlo con el problema de la corrupción, no solamente desde el mismo momento de la negociación, sino también tenemos que analizar todo lo que está relacionado con el problema de qué enseñamos en las escuelas, qué enseñamos en las universidades, cómo lo enseñamos, y evidentemente construir un diálogo regional. Nosotros, parte del estudio que desarrollamos, que verdaderamente esta es solamente una parte, también hemos estado analizando y de hecho con varias instituciones de El Salvador, incluso de República Dominicana, pero incluso también de Guatemala. Bueno, hay una propuesta que es interesante, que lo estamos estudiando, que es el tema de la comisca. Cómo la comisca logra la negociación, pero también no significa que sea perfecto, no significa que sea, pero sí es algo que es válido, ¿vale? Es válido precisamente porque se basa en la solidaridad y se basa en la unión en cuanto a la negociación. Usted negocia, tiene mayor capacidad de negociación cuando tiene una mayor cantidad de países que acuden. Hay una cuestión que es clara en materia, yo creo que la pandemia demostró. Hay que empezar a abandonar los nacionalismos, a pesar de que fue el efecto contrario de lo que es. Y hay que tratar de resaltar la multilateralidad. Pero hay que intentar resaltar la multilateralidad en todos los aspectos que van desde la propia negociación del waiver, de por qué el waiver finalmente fue aceptado como se prevía, cuál es el papel, cuáles las posiciones,
porque tenemos que tener en cuenta que aquí evidentemente hay posiciones ideológicas que no siempre, ideológicas, políticas, económicas, que no siempre son coincidentes. Entonces, yo creo que siempre lo que pasa es, o lo que tenemos que hacer es tratar en la medida de lo posible de comenzar a generar sinergias, pero sinergias concretas, sinergias que avancen hacia pasos no solamente en lo político, no solamente en lo económico, sino también en lo social y por supuesto también en lo comunitario, porque la cuestión de la desigualdad nos afecta a todos de una forma u otra, excepto, por supuesto, a los que tienen o a los que son dueños o detentan la mayoría de los productos y los medios de producción. Serían como algunas de las ideas, pero siempre son bienvenidas otras. Ok, gracias, Jorge. No sé si el doctor Gerardo o Graciel o Silvia quieran hacer una reflexión al respecto. Pues realmente es un problema muy complejo, muy difícil, digamos, de destrabar. Ya hemos tenido ejemplos, digamos, o de intentos, por ejemplo, a través de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y el mecanismo por ejemplo, creo que le llamaban COVAX, ¿no? De generar, digamos, un fondo para distribuir vacunas entre países, digamos, que no tenían los recursos suficientes. Pero han sido, digamos, intentos limitados, ¿no? O sea, el poder de las industrias es realmente impresionante y muy difícil digamos, de mover, digamos, de su lugar. O sea, tenemos, por ejemplo, el caso también de la controversia que traen actualmente el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. O sea, ¿qué más poderoso agencia mundial, digamos, que el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que entró en controversia con la farmacéutica Moderna, porque ni siquiera Moderna le quiso dar créditos por los apoyos que le ofreció el instituto? O sea, es una cuestión ahí sí ya de una, ¿cómo se llama? Una voracidad tremenda. O sea, no quieren ni siquiera compartir, por ejemplo, los créditos, ya ni siquiera las ganancias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto también, digamos, si lo ampliamos digamos, a un conjunto mayor, digamos, de medicamentos, pues también tenemos ahí ejemplos. Por ejemplo, México quiso hacer, digamos, una especie de fractura, digamos, en el sistema, digamos, de comercialización, etcétera, que el actual gobierno le llama en la etapa neoliberal. Pues cuando lo quisieron hacer, lo único que se generó fue un desabasto tremendo de medicamentos, que todavía no se resuelve. Entonces son problemáticas bien complejas, bien difíciles, ¿no? Y se enfrenta, digamos, a una capacidad económica, un poder económico que está muy firme, muy consolidado, y que tiene la capacidad para controlar en muchos sentidos digamos, lo que atañe, digamos, a la salud pública en los países, sobre todo los países que menos recursos tienen. Muchas gracias, doctor. Si estuviera por ahí Silvia, si quisiera añadir algo. Sí, gracias, Diego. Pues tal vez solo como complementar un poco lo que decía el doctor en relación también pues a la heterogeneidad de que existen en los desafíos en la región. No es lo mismo pues hablar de lo que sucede en Centroamérica. Yo estoy basada en Guatemala y bueno, en Guatemala somos uno de los países con menor porcentaje de población vacunada. Llevamos todavía pues por el 40% y pues el proceso de vacunación se ha quedado paralizado, no ha dado grandes avances.
de lo que podría ser la situación cuando vemos en Brasil, como decía bien el doctor, en relación a que son países que fabrican y tienen posibilidad de producir sus vacunas contra el COVID-19 y que cuenta con una industria farmacéutica como lo es Fiocruz, que tiene pues conocimientos, experiencia y capacidad de generación de este tipo de tecnologías. Entonces sí hay una diferencia en la región, en América Latina, que creo que es importante resaltar, que cuando queremos hacer propuestas regionales, pues nos debemos también enfrentar a esa situación diferenciada de lo que ha sido las diferentes realidades de los países. Pero a la misma vez, pues encontramos, creo que un elemento unificador, que es lo que hemos visto, pues, con la explicación de este estudio, que es la falta de transparencia. Muchos de los países, diría que casi en su totalidad, han establecido pues negociaciones que incurren al proceso de confidencialidad y no sabemos con exactitud, tal vez solo a través del periodismo de investigación, sabemos algunos de los datos sobre precios de las vacunas, como bien decían los investigadores, de las dosis, que ya es el precio unitario, porque tenemos una realidad, podemos saber el gasto general, pero no sabemos cuánto ha costado el transporte, cómo eso afecta al precio y cómo eso, cuál es el precio unitario por tipo de vacuna. Entonces, como no sabemos esos precios, no podemos comparar si las negociaciones con las diferentes tecnologías de ARN mensajero, que son las más pues cotizadas en el mercado porque son los que tienen bastante el patente. No sabemos si eso ha sido negociaciones igualitarias entre países y también en diferentes momentos, porque ahora pues estamos también con las dosis de refuerzo, que se replica un poco la misma tendencia, ¿verdad? Se vuelven a hacer pues negociaciones. Y esa falta de transparencia que nos une y la falta también de acceso oportuno en condiciones, en fechas, en tiempos reales, pues yo creo que ahí es donde encontramos elementos para poder hacer una propuesta regional y fortalecer esas demandas, como bien nos decía el doctor, pues necesitamos también de fortalecimiento de sociedad civil. Y ahí es donde nosotras desde Vacunas para la Gente, pues estamos haciendo esfuerzos también de incidencia. Solo contarles rápidamente que hay una propuesta de People's Vaccine Alliance junto con Vacunas para la Gente para poder hacer un tratado de las pandemias que pueda llegar a las instancias de la Organización Mundial de la Salud y que también pues unifique cuál es la demanda que queremos y cuál es el cambio real que exigimos a la acción. Muchas gracias, Sofía. Pues por cuestiones de tiempo ya estamos a punto de cerrar este evento. Vamos a dejar algunas preguntas en el aire que quedaron ahí. No sin antes agradecer a Carlos Javier y Isaguirre, quien ha estado muy activo comentando cada una de las participaciones de los ponentes y comentaristas. Pero justamente señalar que muchas veces estas distorsiones de mercado en cuanto a precios, en cuanto a la cooptación por medio de monopolios, oligopolios, las grandes farmacéuticas, justamente en el tema local de cada uno de los países, los estados podrían tener esta actuación, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando enfrentamos cuestiones de empresas multinacionales? Pues justamente creo que una de las rutas más loables es el señalar este conjunto de esfuerzos mediante la solidaridad, mediante las corresponsabilidades y sobre todo la participación de varios países con un tema en objetivo que para el tema de pandemia terminaría resumiéndose en salvar el mayor número de vidas posibles. Les agradecemos bastante el haber participado. En un futuro vamos a estar compartiendo también en las redes del CIES y por medio de Claxo el informe en su versión completa escrita. Pero en este momento paso la voz a Wendolyn Bravo Zurita, quien es la coordinadora del área de investigación del CIES para que cierre esta actividad. Gracias, Diego.
Bueno, nuevamente reiterar el agradecimiento a todos los participantes, a todas las personas que se conectaron a este webinar, que cabe destacar que pues hay mucha gente interesada en el tema, que es bien interesante, ¿verdad? Y yo creo que algo que me llama mucho la atención es justo lo que mencionó Silvia, y es el tema de la aportación regional, que este documento justo atiende y va dirigido a ese aporte desde el CIES. Agradecer nuevamente el apoyo de Claxo y Oxfam y felicitar a los autores del documento, por supuesto, al doctor Derlin y al doctor Terán. Los invitamos a que sigan, a que vean los trabajos que tenemos desde el CIES en las redes sociales. Van a encontrar varios documentos de interés, infografías, podcasts, y bueno, desde la dirección del CIES, la doctora Daisy Corrales, y desde el área de investigación les damos, reiteramos el agradecimiento y los esperamos en nuestros siguientes webinars. Muchas gracias a todos por la atención. Hasta luego. Hasta luego.